El millonario insultó a la niñera por su ropa, sin imaginar que era hija del fundador de la empresa. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. La lluvia de octubre caía mansamente sobre la Ciudad de México, creando una cortina traslúcida que empañaba los ventanales del lujoso penthouse en Polanco. Sofía Mendoza observaba a través de la ventana panorámica mientras sostenía una taza de café tibio entre sus manos. Allá abajo, las calles concurridas de la avenida Presidente Masaryk bullían con peatones apresurados, sus paraguas coloridos formando un mosaico en movimiento. Eran las 7 de la mañana de un lunes y la ciudad ya despertaba con su energía característica. A sus 28 años, Sofía había aprendido a apreciar estos momentos de silencio antes de que el día comenzara de verdad. Vestía unos jeans desteñidos y una blusa de algodón simple en tono beige. Su cabello castaño, recogido en una cola de caballo práctica. Nada en su apariencia sugería que era heredera de una fortuna estimada en miles de millones de pesos, y era exactamente así como ella lo prefería. El sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo de mármol. Sofía se giró y vio a Valentina Reyes corriendo hacia ella, sus rizos negros rebotando con cada paso. La niña de 5 años usaba una pijama rosa con estampado de unicornios y cargaba su conejo de peluche favorito bajo el brazo. «¡Sophie! ¡Sophie!», gritó la niña, lanzándose a los brazos de la niñera. «Tuve un sueño horrible. Había un monstruo debajo de mi cama». Sofía se arrodilló, colocándose a la altura de la niña. «No te preocupes, mi amor. Los monstruos no son reales. Pero ¿sabes qué sí es real? El delicioso desayuno que vamos a preparar juntas». Los ojos de Valentina se iluminaron. «¿Podemos hacer hot cakes? Claro que sí. Pero primero necesitas vestirte, ¿de acuerdo?» La niña asintió con entusiasmo y corrió de vuelta a su habitación, dejando a Sofía sola nuevamente. Ella suspiró, permitiéndose una pequeña sonrisa. Valentina era la única razón por la cual continuaba en ese trabajo. La inocencia de la niña, su alegría genuina y la manera en que confiaba en ella incondicionalmente hacían que todo valiera la pena, incluso los comentarios cortantes de Rodrigo Reyes. Sofía caminó hasta la cocina amplia, con encimeras de granito negro y electrodomésticos de última generación. Comenzó a separar los ingredientes para los hot cakes cuando escuchó que la puerta principal se abría. Su cuerpo se tensó automáticamente. Rodrigo Reyes había regresado. Él entró a la cocina momentos después, vistiendo un traje Armani impecable en tono azul marino, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. A sus 35 años, Rodrigo tenía la apariencia de alguien acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Su rostro estaba fijo en la pantalla del celular, los dedos deslizándose rápidamente mientras escribía mensajes. «Buenos días, señor Reyes», dijo Sofía educadamente, manteniendo su voz neutra. Rodrigo levantó la vista brevemente, su mirada recorriendo la figura de Sofía con desdén visible. «Pensé que te había dicho que usaras ropa más presentable». «Esta es una casa de nivel, no un mercado de barrio». Sofía apretó los labios, conteniendo la respuesta que quemaba en su lengua. «Mi ropa es limpia y apropiada para cuidar a una niña de 5 años, señor». «Apropiada», repitió Rodrigo con una risa seca. «Mírate, pareces una empleada doméstica de los años 80. Tengo visitas importantes esta semana, y no puedo permitir que la persona que cuida a mi hija parezca sacada de un pueblo». Cada palabra era como un golpe, pero Sofía había desarrollado una coraza gruesa durante los 6 meses que llevaba trabajando para él. Respiró profundamente, recordándose a sí misma por qué estaba ahí. Después de la muerte de su padre hacía 2 años, había necesitado alejarse del mundo corporativo que le había arrebatado tanto. Ernesto Mendoza había sido un genio de los negocios,
pero el estrés constante y las presiones de dirigir Tecnologías Mendoza S.A. habían consumido su salud. Un infarto fulminante a los 62 años lo había dejado sin oportunidad de despedirse. Sofía había heredado el 51% de las acciones de la empresa, convirtiéndose en la accionista mayoritaria, pero el dolor había sido tan abrumador que había delegado la administración a la junta directiva y había desaparecido de la vida pública. Necesitaba encontrarse a sí misma, vivir sin el peso del apellido Mendoza, experimentar cómo era el mundo para las personas comunes. Por eso había adoptado el apellido de soltera de su madre, Torres, y había buscado trabajos sencillos que le permitieran reconectarse con la humanidad básica que sentía haber perdido. «Con permiso, señor Reyes, tengo que preparar el desayuno de Valentina», dijo Sofía volteándose hacia la estufa. «Otra cosa», agregó Rodrigo, su voz cargada de condescendencia. «Necesito que te lleves a Valentina al parque esta tarde. Tengo una reunión importante y no puedo tener una niña corriendo por la casa haciendo escándalo». «Por supuesto. ¿A qué hora necesita que salgamos?» «A las 3. Y por favor, Sofía, trata de no avergonzarme si te encuentras con algún conocido mío. Al menos, peínate decentemente». Rodrigo salió de la cocina sin esperar respuesta, dejando tras de sí el aroma de su cara colonia francesa. Sofía cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la rabia que burbujeaba en su interior antes de dejarla ir. No valía la pena. En unos meses más, cuando sintiera que había sanado lo suficiente, regresaría a su vida real, y este capítulo sería solo un recuerdo distante. Valentina regresó vestida con un vestido amarillo y sandalias, su rostro iluminado con anticipación. «¿Ya podemos cocinar, Sophie?» «Sí, mi amor. Ven, te voy a enseñar cómo se hace la mejor mezcla de hot cakes del mundo». Durante la siguiente hora, la cocina se llenó de risas mientras Sofía y Valentina cocinaban juntas. La niña insistió en agregar chispas de chocolate a la mezcla. Y aunque Sofía sabía que Rodrigo lo desaprobaría, no tuvo el corazón para negárselo. Ver la sonrisa de Valentina mientras volcaba la mezcla en el sartén era un recordatorio de por qué había elegido este camino. «Mi papá está enojado otra vez, ¿verdad?», preguntó Valentina de repente, su voz pequeña y preocupada. Sofía se sorprendió por la percepción de la niña. «¿Por qué dices eso, cariño? Siempre habla fuerte cuando está enojado y habla fuerte contigo mucho». El corazón de Sofía se apretó. «Tu papá tiene muchas cosas en su mente, Valentina. Los adultos a veces se estresan con el trabajo y no siempre controlan su tono de voz. Pero él no debería ser malo contigo. Tú eres la mejor». Sofía abrazó a la niña, sintiendo que los ojos se le humedecían. «Gracias, mi amor. Eso significa mucho para mí». Después del desayuno, Sofía llevó a Valentina a su clase de piano mientras limpiaba la cocina. El penthouse era tan grande que a veces se sentía como un museo, lleno de arte caro y muebles de diseñador, pero vacío de calidez real. Las paredes blancas reflejaban la luz fría de la mañana y los pisos de mármol resonaban con cada paso, recordándole constantemente que no pertenecía a ese mundo, aunque irónicamente su cuenta bancaria sugiriera lo contrario. A las 3 en punto, tal como Rodrigo había ordenado, Sofía y Valentina salieron del edificio. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Caminaron por las calles de Polanco, pasando por boutiques exclusivas y galerías de arte hasta llegar al Parque Lincoln. El parque estaba lleno de familias disfrutando de la tarde. Niños corrían entre los árboles mientras sus padres conversaban en las bancas. Valentina corrió directamente hacia los columpios, su risa llenando el aire. Sofía la siguió, sintiéndose más relajada ahora que estaban fuera del penthouse opresivo. «¡Empújame, Sophie! ¡Más alto!», gritó Valentina desde el columpio. Sofía obedeció, disfrutando del aire fresco y del sonido de la alegría de la niña.
Por un momento pudo olvidar las palabras hirientes de Rodrigo, la vida que había dejado atrás, el dolor que aún cargaba por la muerte de su padre. «Disculpa», dijo una voz femenina detrás de ella. Sofía se giró y vio a una mujer elegante, probablemente de unos 40 años, vestida con un conjunto de diseñador. A su lado estaba un niño de aproximadamente la misma edad que Valentina. «¿Eres la niñera de Valentina Reyes?», preguntó la mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sí, soy Sofía. Soy Mónica Gutiérrez, madre de Santiago. Nuestros hijos van a la misma escuela. He visto a Rodrigo en algunos eventos sociales». La mujer hizo una pausa, su mirada evaluando la ropa simple de Sofía. «Es interesante que alguien de su posición contrate, personal tan modesto». Sofía sintió el insulto velado, pero mantuvo su compostura. «Los niños necesitan cuidado y cariño, no ropa de marca, señora Gutiérrez». La mujer rió con desdén. «Bueno, supongo que cada quien contrata según sus prioridades. Yo personalmente prefiero que mi personal refleje el nivel de nuestra familia». Antes de que Sofía pudiera responder, Valentina corrió hacia ella, ajena a la tensión. «Sophie, ¿podemos ir a comprar un helado?» «Claro que sí, mi amor». Mientras se alejaban, Sofía escuchó a Mónica murmurar algo a otra madre que se había acercado. Las palabras «qué pena» y «nivel bajo» llegaron claramente a sus oídos. Sofía apretó la mano de Valentina un poco más fuerte, recordándose que la opinión de personas superficiales no definía su valor. Compraron helados en un carrito cercano y se sentaron en una banca bajo un árbol de jacarandá. Valentina charlaba animadamente sobre su clase de piano, mientras lamía su helado de fresa, completamente ajena al mundo de juicios y prejuicios que giraba a su alrededor. «Sophie», dijo Valentina de repente, «¿por qué esa señora te miró feo?» Sofía suspiró. La percepción de la niña era sorprendentemente aguda. A veces las personas juzgan a otros por cómo se ven por fuera, sin tomarse el tiempo de conocer quiénes son por dentro. Eso es tonto. Sí, mi amor, es muy tonto. Cuando regresaron al penthouse al anochecer, Rodrigo estaba en su estudio, hablando por teléfono en voz alta. Sofía pudo escuchar fragmentos de la conversación mientras preparaba la cena de Valentina. «No me importa lo que diga la junta directiva. Necesitamos esa fusión con Tecnologías Mendoza. Es nuestra única oportunidad de expansión. Maldita sea, necesito hablar con quien esté a cargo ahora». Sofía se quedó inmóvil. Su empresa. Rodrigo estaba hablando de su empresa. No era coincidencia que trabajara para alguien que quería hacer negocios con Tecnologías Mendoza. El universo tenía un sentido del humor peculiar. Esa noche, después de acostar a Valentina, Sofía se retiró a su pequeña habitación al final del pasillo. Era simple pero cómoda, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a la ciudad iluminada. Sacó su laptop y revisó sus correos electrónicos en la cuenta privada que mantenía para asuntos de la empresa. Había varios mensajes de Javier Ruiz, el director ejecutivo que había dejado a cargo. Uno en particular captó su atención. «Propuesta de fusión de Grupo Reyes. Requiere tu aprobación. Reunión de junta programada para el próximo viernes». Sofía se recostó en la cama, mirando el techo. El destino la estaba empujando de regreso a su vida anterior, lista o no. Y el hombre que la había tratado con tanto desdén durante meses estaba a punto de descubrir que la niñera a la que insultaba por su ropa tenía el poder de destruir sus ambiciones empresariales con una sola palabra. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sonrió. Tal vez era hora de recordarle al mundo quién era realmente Sofía Mendoza. El viernes amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. Desde la ventana de su habitación, Sofía observaba cómo los primeros rayos de sol pintaban de dorado las torres de Santa Fe, el distrito financiero donde se alzaba el imponente edificio de Tecnologías Mendoza S.A.
Hacía 2 años que no pisaba esas oficinas. 2 años desde que había huido del dolor y las responsabilidades que amenazaban con ahogarla. Eran las 5 de la mañana y no había podido dormir. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 10 y por primera vez en mucho tiempo Sofía sentía el peso de las decisiones que tendría que tomar. No solo estaba en juego la propuesta de fusión de Rodrigo Reyes, sino también su propio regreso al mundo corporativo que había abandonado. Se levantó de la cama y caminó hasta el pequeño closet donde guardaba sus pertenencias. Al fondo, envuelta en una funda de plástico, colgaba la única pieza de su vida anterior que había conservado. Un traje sastre negro de Chanel, elegante y poderoso. Sus dedos rozaron la tela suave mientras recordaba la última vez que lo había usado, en el funeral de su padre. «Hoy es el día, papá», murmuró al vacío. «Espero estar lista». A las 6:30, Sofía preparó el desayuno para Valentina como de costumbre. La niña apareció en la cocina tallándose los ojos, su conejo de peluche arrastrándose por el suelo. «Buenos días, dormilona», saludó Sofía con una sonrisa que ocultaba su nerviosismo. «Buenos días, Sophie. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Te escuché caminar». «No podía dormir, cariño. A veces los adultos tienen muchas cosas en la cabeza». Valentina trepó a su silla en la mesa del desayuno. «¿Estás triste?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. «No, mi amor. Solo pensativa». «Mi mamá siempre estaba pensativa antes de irse», dijo Valentina con una voz pequeña que partió el corazón de Sofía. Sofía sabía que la madre de Valentina había abandonado a Rodrigo y a su hija hacía 3 años, huyendo con un empresario europeo. Rodrigo nunca hablaba del tema, pero el dolor en los ojos de Valentina era evidente cada vez que veía a otras niñas con sus madres en el parque. «Yo no me voy a ningún lado, Valentina. Te lo prometo», dijo Sofía arrodillándose junto a la niña y tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Puede que las cosas cambien un poco, pero siempre voy a estar aquí para ti. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Después de llevar a Valentina a la escuela, Sofía regresó al penthouse. Rodrigo ya se había ido a sus oficinas en Grupo Reyes, como era su costumbre. Sofía tenía 3 horas para transformarse de niñera a heredera multimillonaria. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor relajara sus músculos tensos. Luego se sentó frente al pequeño tocador de su habitación y comenzó el proceso de preparación. Se maquilló con cuidado, resaltando sus ojos café con un delineador sutil y agregando un labial rojo que no había usado en 2 años. Secó su cabello castaño y lo peinó en ondas suaves que caían sobre sus hombros. Finalmente, se puso el traje Chanel, los zapatos de tacón Jimmy Choo y los aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Cuando se miró al espejo, la mujer que le devolvió la mirada era alguien a quien apenas reconocía. Era Sofía Mendoza, la heredera, la empresaria, la hija de Ernesto Mendoza. Era poderosa, elegante, intimidante. Era todo lo que había intentado olvidar. A las 9:15 llamó a un Uber Black. No quería usar su propio auto, un Mercedes-Benz que había dejado guardado en un estacionamiento privado. Todavía no estaba lista para ese nivel de exposición. El trayecto desde Polanco hasta Santa Fe tomó 40 minutos en el tráfico matutino. Sofía observaba por la ventana cómo la ciudad se transformaba gradualmente de zonas residenciales a centros comerciales y finalmente al imponente paisaje de rascacielos que definía el distrito financiero. Su corazón latía con fuerza cuando el conductor se detuvo frente a la Torre Mendoza, un edificio de 30 pisos con fachada de cristal que reflejaba el cielo azul. «Hemos llegado, señorita», anunció el conductor. Sofía respiró profundo. «Gracias». Salió del auto y se encontró parada frente al edificio que llevaba el nombre de su familia. Los recuerdos la inundaron como una ola. Su padre, llevándola de la mano cuando era niña, enseñándole cada departamento,
cada función. Algún día todo esto será tuyo, mija, le había dicho con orgullo. Pero recuerda, el verdadero valor de una empresa no está en sus ganancias, sino en cómo trata a su gente. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente y Sofía entró al lobby de mármol blanco. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad llamado Ramón, que llevaba trabajando ahí desde antes de que ella naciera, levantó la vista y se quedó paralizado. «Señorita Mendoza», tartamudeó, sus ojos abiertos con asombro. «Hola, Ramón, me da gusto verte», dijo Sofía con una sonrisa genuina. «Dios mío, no puedo creerlo. Todos pensamos... Bueno, nadie sabía dónde estaba. El señor Ruiz nunca dijo nada. Lo sé, necesitaba tiempo, pero ahora he regresado». Ramón rápidamente le extendió un gafete de visitante, aunque ambos sabían que no lo necesitaba. «El señor Ruiz está en su oficina, en el piso 28. La junta comienza en 30 minutos». «Gracias, Ramón». Sofía caminó hacia los elevadores, consciente de las miradas de los empleados que pasaban. Algunos la reconocían, sus expresiones cambiando de confusión a shock. Los murmullos comenzaron a extenderse como fuego, y para cuando las puertas del elevador se cerraron, sabía que toda la empresa estaría hablando de su regreso en cuestión de minutos. El ascensor subió suavemente, los números digitales cambiando hasta detenerse en el piso 28. Las puertas se abrieron directamente a la recepción ejecutiva, donde una joven asistente levantó la vista de su computadora. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó profesionalmente. «Sofía Mendoza, vengo a ver al señor Ruiz». La asistente palideció. Un momento, por favor». Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó una extensión. «Señor Ruiz, La señorita Mendoza está aquí». Hubo una pausa. Luego la asistente asintió repetidamente. «Sí, señor. Enseguida». Colgó y se levantó rápidamente. «Por favor, síganme». La condujeron por un pasillo con paredes de vidrio que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Al final del corredor estaba la oficina principal, la que había pertenecido a su padre. La puerta se abrió y Javier Ruiz salió, su rostro mostrando una mezcla de alivio, sorpresa y algo parecido al miedo. «Sofía», dijo, extendiendo sus manos. «No esperaba que vinieras en persona». Javier tenía 52 años, cabello gris perfectamente cortado y la postura de alguien acostumbrado a la autoridad. Había sido el brazo derecho de Ernesto Mendoza durante 20 años y había aceptado dirigir la empresa solo porque Sofía se lo había pedido personalmente. «Hola, Javier. Decidí que era hora de volver». «Entra, por favor. Tenemos mucho de qué hablar antes de la junta». La oficina era exactamente como Sofía la recordaba. El enorme escritorio de caoba, las estanterías llenas de libros de negocios y fotografías familiares, el sillón de cuero donde su padre solía sentarse a pensar. La única diferencia era que ahora en el escritorio había una fotografía de la familia de Javier en lugar de la suya. «¿Café?», ofreció Javier. «Por favor». Mientras Javier servía 2 tazas de café de una cafetera francesa, Sofía caminó hacia las ventanas. Desde ahí podía ver todo Santa Fe, las torres corporativas brillando bajo el sol. «Has hecho un excelente trabajo, Javier. Los informes trimestrales muestran un crecimiento del 15%. Tu padre construyó bases sólidas. Yo solo he seguido su visión». Javier le entregó una taza. «Pero hay desafíos. El mercado está cambiando rápidamente. La competencia de empresas asiáticas es feroz. Por eso, la propuesta de Grupo Reyes es interesante. Cuéntame sobre Rodrigo Reyes». Javier se sentó en el sofá y Sofía tomó asiento frente a él. Rodrigo heredó participación en Grupo Reyes hace un año cuando murió su tío. La empresa se dedica a importación y distribución de componentes electrónicos. No es grande, pero tiene conexiones sólidas en Asia. La propuesta de fusión
nos daría acceso a esas conexiones, mientras ellos se beneficiarían de nuestra infraestructura y reputación. ¿Qué opina la Junta? Están divididos. La mitad piensa que es una buena oportunidad de expansión. La otra mitad cree que Grupo Reyes es demasiado pequeño y que Rodrigo es, bueno, complicado. ¿Complicado cómo? Javier eligió sus palabras cuidadosamente. Tiene reputación de ser arrogante, trata mal a sus empleados, hay quejas de acoso laboral que se resolvieron con dinero. No es el tipo de socio que tu padre habría elegido. Sofía tomó un sorbo de café, procesando la información. Todo lo que Javier decía confirmaba lo que ella ya sabía por experiencia personal. Rodrigo Reyes era exactamente el tipo de hombre que su padre habría despreciado. ¿A qué hora llega a la reunión?, preguntó Sofía. Debe estar aquí a las 10. Le dijimos que sería una reunión preliminar con la Junta antes de tomar decisiones finales. Javier hizo una pausa. No sabe que tú eres la accionista mayoritaria, ¿verdad? No tiene idea. ¿Puedo preguntar por qué? Sofía sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. Digamos que he estado haciendo una investigación de campo sobre su carácter durante los últimos 6 meses. La confusión en el rostro de Javier fue reemplazada lentamente por comprensión. No me digas que soy la niñera de su hija. Javier casi escupió su café. ¿Qué? ¿Por qué diablos harías eso? Es una larga historia. Después de la muerte de papá, necesitaba alejarme. Tomar trabajos simples me ayudó a sanar, a recordar cómo es la vida para las personas normales. Encontrar trabajo con Rodrigo fue pura coincidencia, pero cuando descubrí quién era y cómo trataba a la gente, decidí quedarme y observar. Y ahora vas a enfrentarlo en la reunión de junta. Exactamente. Javier se recostó en el sofá, una sonrisa irónica en su rostro. Tu padre estaría orgulloso. Siempre decía que la mejor manera de conocer a un hombre era ver cómo trataba a quienes consideraba inferiores. Lo sé, me lo dijo muchas veces. Durante los siguientes 20 minutos, Javier puso al día a Sofía sobre todos los aspectos importantes de la empresa. Le mostró proyecciones financieras, planes de expansión, desafíos de recursos humanos. Sofía absorbía toda la información con la facilidad de alguien que había sido entrenada para esto desde la infancia. A las 10:05, la asistente llamó a la puerta. Señor Ruiz, el señor Reyes ha llegado. Los miembros de la Junta están reuniéndose en la sala de conferencias. Gracias, Patricia. Dile al señor Reyes que lo haremos pasar en unos minutos. Cuando Patricia se retiró, Javier miró a Sofía. ¿Lista? Más que lista. Caminaron juntos hacia la sala de conferencias, una habitación espaciosa con una mesa larga de madera y sillas de cuero. 8 miembros de la Junta ya estaban presentes, todos hombres y mujeres mayores que habían trabajado con Ernesto Mendoza durante décadas. Cuando vieron entrar a Sofía, el silencio cayó sobre la sala. Damas y caballeros, anunció Javier, permítanme presentarles, o mejor dicho, reintroducirles a nuestra presidenta de la Junta y accionista mayoritaria, Sofía Mendoza. El shock fue palpable. Luego, uno por uno, los miembros se levantaron y comenzaron a saludar a Sofía con abrazos y palabras de bienvenida. Algunos tenían lágrimas en los ojos. «Mija, no sabes cuánto te hemos extrañado», dijo Carmen Flores, la directora financiera que había sido amiga cercana de su padre. «Yo también los extrañé», respondió Sofía con honestidad. Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que le correspondía por derecho, respiró profundo y miró a cada miembro de la Junta. «Sé que mi ausencia ha sido larga y probablemente injusta para todos ustedes. Necesitaba tiempo para procesar la pérdida de mi padre y encontrarme a mí misma, pero ahora he regresado y espero poder honrar el legado que él construyó». «Estamos contigo, Sofía», dijo Roberto Méndez, el director de operaciones. «Siempre lo hemos estado».
Javier se aclaró la garganta. Muy bien, ahora sobre el asunto del día. El señor Rodrigo Reyes está esperando afuera para presentar su propuesta de fusión. Antes de que lo hagamos pasar, debo informarles que Sofía tiene conocimiento personal de su carácter y conducta. Eso captó la atención de todos. Sofía procedió a contarles, en términos generales, sobre su experiencia trabajando como niñera de Valentina y cómo había presenciado de primera mano el trato de Rodrigo hacia ella y otros empleados. Ha sido cruel, condescendiente y profundamente clasista, concluyó Sofía. No es el tipo de persona con quien mi padre habría querido hacer negocios. Entonces rechazamos la propuesta, dijo Carmen inmediatamente. No tan rápido, intervino Sofía. Quiero escuchar su presentación. Quiero ver cómo se comporta cuando cree que tiene el poder. Y luego quiero verle la cara cuando descubra quién soy realmente. Una sonrisa se extendió por varios rostros alrededor de la mesa. El sentido de justicia de Ernesto Mendoza claramente había sido heredado por su hija. Muy bien, dijo Javier. Patricia, por favor, haz pasar al señor Reyes. La puerta se abrió y Rodrigo Reyes entró en la sala de conferencias con la confianza de alguien que ya consideraba el trato cerrado. Vestía un traje gris claro, el cabello engominado hacia atrás, un maletín de cuero en una mano. Sus ojos recorrieron la mesa, evaluando a cada miembro de la junta. Y entonces la vio. Sofía observó con satisfacción cómo el rostro de Rodrigo pasaba de la confianza al shock absoluto. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió ligeramente, el maletín casi se le cae de las manos. ¿Sofía? Tartamudeó. Buenos días, señor Reyes, dijo Sofía con una voz fría y profesional que él nunca había escuchado de ella. Por favor, tome asiento. Estamos ansiosos por escuchar su propuesta. Rodrigo se quedó parado, claramente tratando de procesar lo que estaba viendo. La niñera a la que había insultado por su ropa estaba sentada en la cabecera de la mesa de la empresa con la que quería fusionarse, vestida con un traje que probablemente costaba más que un mes de su salario, rodeada de ejecutivos que claramente la respetaban. ¿Qué está pasando aquí?, logró decir finalmente. Sofía se levantó, su postura elegante y poderosa. Permítame presentarme formalmente, señor Reyes. Soy Sofía Mendoza, hija del fundador de Tecnologías Mendoza S.A. y accionista mayoritaria de esta empresa. Y durante los últimos 6 meses también he sido la niñera de su hija, una experiencia que ha sido tremendamente reveladora. El rostro de Rodrigo se puso primero rojo, luego pálido. Sofía podía ver la mente del hombre trabajando, recordando cada insulto, cada comentario despectivo, cada momento de crueldad. Ahora, continuó Sofía, sentándose nuevamente y cruzando las manos sobre la mesa, ¿por qué no nos cuenta sobre esta propuesta de fusión? Tengo mucha curiosidad por escuchar qué tiene que ofrecer alguien como usted. El silencio en la sala de conferencias era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo Reyes permanecía de pie junto a la puerta, su rostro transitando entre varios tonos de rojo mientras procesaba la situación. Los miembros de la junta observaban la escena con una mezcla de curiosidad y satisfacción apenas contenida. Sofía, por su parte, mantenía una expresión perfectamente neutral, aunque por dentro disfrutaba cada segundo de la incomodidad de Rodrigo. Señor Reyes, dijo Javier Ruiz con voz firme, le pedimos que tome asiento. No tenemos todo el día. Rodrigo finalmente se movió, caminando hacia la silla que estaba más alejada de Sofía. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Colocó su maletín sobre la mesa con manos que temblaban ligeramente y se sentó, aflojándose el cuello de la camisa. Yo necesito un momento, murmuró. Por supuesto, respondió Sofía con una cortesía helada. Tómese todo el tiempo que necesite. Entiendo que esto debe ser sorprendente para usted.
Carmen Flores, que estaba sentada a la derecha de Sofía, no pudo contener una pequeña sonrisa. Roberto Méndez se aclaró la garganta para disimular lo que claramente era una risa contenida. Rodrigo tomó un vaso de agua que Patricia había colocado frente a él y bebió largamente. Cuando finalmente dejó el vaso, su compostura profesional había regresado, aunque sus ojos evitaban hacer contacto directo con Sofía. «Bueno», comenzó con voz tensa, «supongo que debo disculparme por... No estamos aquí para discutir su conducta personal, señor Reyes», interrumpió Sofía. «Estamos aquí para evaluar su propuesta de negocios. Le sugiero que se enfoque en eso». El golpe fue sutil, pero efectivo. Sofía acababa de dejarle claro que sus disculpas no tenían valor en ese momento, que el poder había cambiado completamente de manos. Rodrigo apretó la mandíbula, pero asintió. «Muy bien. Como saben, Grupo Reyes se especializa en la importación y distribución de componentes electrónicos de alta calidad provenientes de fabricantes asiáticos». Rodrigo abrió su maletín y comenzó a distribuir carpetas con información. «Hemos establecido relaciones sólidas con proveedores en Corea del Sur, Japón y Taiwán durante los últimos 10 años». Sofía abrió la carpeta frente a ella y comenzó a revisar los números. Su educación en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana y su maestría en Finanzas del ITAM le permitían analizar la información rápidamente. Lo que veía era mediocre en el mejor de los casos. «Sus márgenes de ganancia son del 8%, observó Sofía. «Eso está por debajo del promedio de la industria, que es del 12%. Rodrigo se movió incómodamente. «Hemos priorizado volumen sobre margen. Nuestra estrategia ha sido una estrategia que claramente no está funcionando», interrumpió Carmen, revisando sus propios documentos. «Sus ingresos han sido estáticos durante los últimos 3 años. No hay crecimiento». «El mercado ha estado difícil», se defendió Rodrigo. «El mercado ha estado excelente», contradijo Roberto. «Nosotros hemos crecido un 15% en el mismo periodo. La diferencia está en la ejecución». Sofía observaba a Rodrigo mientras los demás miembros de la junta lo interrogaban. Podía ver el sudor formándose en su frente, la manera en que sus manos se aferraban a los bordes de la carpeta. Este era un hombre acostumbrado a intimidar a otros, no a ser cuestionado por personas que sabían más que él. «Señor Reyes», dijo Sofía después de varios minutos, «explíquenos exactamente qué beneficios obtendría Tecnologías Mendoza de esta fusión. Porque hasta ahora, lo único que veo es que su empresa se beneficiaría enormemente de nuestros recursos, infraestructura y reputación, mientras que nosotros, ¿qué ganaríamos exactamente?». Rodrigo respiró profundo, tratando de recuperar el control. «Acceso directo a proveedores asiáticos sin intermediarios, reducción de costos en la cadena de suministro, expansión en mercados donde actualmente no tienen presencia fuerte. Ya tenemos relaciones directas con proveedores asiáticos», señaló Sofía. «De hecho, nuestro director de adquisiciones estuvo en Seúl el mes pasado cerrando un contrato con Samsung que nos ahorrará $3 millones anuales». La expresión de Rodrigo se desmoronó. Claramente no había hecho su tarea. Había asumido que una empresa tan grande no se molestaría en verificar sus afirmaciones. «Además», continuó Sofía deslizando una hoja de papel a través de la mesa, «hemos investigado las relaciones sólidas que menciona. Resulta que 2 de sus principales proveedores han presentado quejas por pagos atrasados. Uno de ellos está considerando terminar su contrato». Rodrigo tomó el papel, sus ojos recorriendo rápidamente la información. Esos son malentendidos temporales, problemas de flujo de caja que se están resolviendo». «Problemas de flujo de caja», repitió Sofía con tono neutro. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué realmente está buscando esta fusión, señor Reyes? ¿Es para expandirse o porque su empresa está en problemas financieros?
El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Rodrigo miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro amigable, pero solo encontró expresiones frías y evaluadoras. Grupo Reyes está experimentando algunas dificultades, admitió finalmente, su voz mucho más baja. La pandemia afectó nuestras operaciones. Perdimos algunos contratos importantes, pero con el respaldo de Tecnologías Mendoza podríamos recuperarnos y... Entonces no es una fusión lo que busca, interrumpió Javier, es un rescate. Yo no lo llamaría... ¿Cómo lo llamaría usted?, preguntó Sofía inclinándose hacia adelante. Porque desde donde estoy sentada, parece que quiere que invirtamos millones de pesos en salvar una empresa mal administrada. Y lo que es peor, lo presenta como si nos estuviera haciendo un favor. Rodrigo se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. No voy a quedarme aquí a ser humillado. Ah, ¿no? Sofía también se levantó, su voz adquiriendo un filo afilado. ¿Se siente humillado, señor Reyes? Interesante. Dígame, ¿es este el mismo sentimiento que experimenté yo cuando me dijo que parecía sacada de un pueblo? ¿O cuando sugirió que me peinara decentemente para no avergonzarlo? Los miembros de la Junta intercambiaron miradas. Carmen sacudió la cabeza con disgusto. Durante 6 meses, continuó Sofía, su voz creciendo en intensidad, lo vi tratar a las personas como si fueran inferiores. A mí, a su chofer, a las empleadas de limpieza, a los meseros en restaurantes. Juzgó a cada persona por su apariencia, por su ropa, por su acento, y ahora viene aquí a pedirnos ayuda y se siente humillado porque le señalamos la verdad sobre su empresa. Yo no sabía quién era usted, protestó Rodrigo débilmente. Exactamente, exclamó Sofía. No sabía quién era yo, así que sintió que tenía derecho a tratarme como basura. Esa es precisamente la clase de persona que es, señor Reyes. Alguien que solo respeta a quienes considera iguales o superiores en estatus o riqueza. Rodrigo abrió la boca para responder, pero Sofía levantó una mano, deteniéndolo. Mi padre fundó esta empresa con un principio fundamental: el respeto. Respeto por los empleados, respeto por los clientes, respeto por la comunidad. Creía que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Sofía hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Usted falló esa prueba, señor Reyes. Y no porque no supiera quién era yo, sino porque le pareció aceptable tratar mal a alguien que consideraba por debajo de usted. El rostro de Rodrigo estaba rojo de ira y vergüenza. Entonces todo esto fue una trampa. Se infiltró en mi casa para... ¿Qué? ¿Para arruinarme? No sea dramático, respondió Sofía con frialdad. Trabajar como niñera de Valentina fue mi decisión personal, parte de mi proceso de sanación después de la muerte de mi padre. Que usted resultara ser exactamente el tipo de hombre que mi padre despreciaba fue simplemente conveniente. Javier intervino con voz calmada. Señor Reyes, creo que es evidente que esta reunión ha terminado. La Junta considerará su propuesta y le comunicaremos nuestra decisión. No se molesten, dijo Rodrigo amargamente recogiendo su maletín. Ya sé cuál será su respuesta. Espere, dijo Sofía. Rodrigo se detuvo en la puerta, volteándose lentamente. Hay algo que quiero decirle, continuó Sofía. Valentina es una niña maravillosa, es inteligente, amable y tiene un corazón enorme. Y merece mucho mejor que un padre que está tan consumido por su ego y sus ambiciones que no puede ver el regalo que tiene frente a él. Por primera vez, algo genuino cruzó el rostro de Rodrigo. ¿Dolor? ¿Vergüenza? Era difícil decirlo. No se atreva a hablar de mi hija, dijo en voz baja. Alguien tiene que hacerlo, replicó Sofía. Porque ella me ha contado cosas, señor Reyes. Me ha contado que tiene miedo de molestarlo, que camina en puntas de pie en su propia casa para no perturbarlo, que a veces llora por la noche preguntándose por qué su mamá se fue y si fue su culpa. Rodrigo palideció. Eso no es. Yo no sabía...
Por supuesto que no sabía, porque está tan concentrado en ser importante, en impresionar a la gente correcta y en acumular más riqueza, que no ha notado que su hija está sufriendo. Ya es suficiente, Sofía, dijo Carmen suavemente, colocando una mano en su hombro. Sofía respiró profundo, dándose cuenta de que había dejado que sus emociones la controlaran. Se sentó nuevamente, recuperando su compostura profesional. Tiene razón, dijo, dirigiéndose a Carmen antes de mirar de nuevo a Rodrigo. Señor Reyes, recibirá nuestra respuesta formal sobre su propuesta dentro de 3 días hábiles. Puede retirarse. Rodrigo vaciló un momento más, como si quisiera decir algo, pero finalmente salió de la sala sin otra palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía se dejó caer en su silla, de repente exhausta. «Bueno», dijo Roberto después de un momento, «eso fue intenso». «¿Estás bien, mija?», preguntó Carmen con preocupación. «Sí», respondió Sofía, frotándose las sienes. «Solo no esperaba que fuera tan difícil». Javier se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad debajo. «La pregunta ahora es, ¿qué hacemos? Obviamente rechazaremos su propuesta, pero hay algo más en juego aquí». «Valentina», dijo Sofía en voz baja. «Exacto. Has desarrollado una relación con esa niña, y por lo que acabas de decir, ella realmente te necesita». Sofía se levantó y se reunió con Javier en la ventana. Podía ver Santa Fe extendiéndose hacia el horizonte, miles de personas trabajando en esos edificios, cada uno con sus propias historias, luchas y esperanzas. «No puedo abandonarla», dijo finalmente. «Le prometí que no me iría». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Carmen. «Después de lo que acaba de pasar, dudo que Rodrigo te permita seguir trabajando para él». «Tal vez eso no sea tan malo», intervino Roberto. «Sofía, has estado escondida durante 2 años. La empresa te necesita de regreso a tiempo completo. Y sinceramente, ser niñera no es el mejor uso de tu educación de maestría». «Roberto tiene razón», agregó Javier. «Hemos manejado bien las cosas, pero hay decisiones que solo tú puedes tomar. Expansión internacional, nuevas líneas de producto, fusiones y adquisiciones legítimas. Tu padre construyó algo especial, pero necesita tu visión para el futuro». Sofía sabía que tenían razón. Una parte de ella había sabido desde el principio que su tiempo como niñera era temporal, una pausa necesaria, pero no permanente. Pero la idea de alejarse de Valentina le dolía más de lo que había anticipado. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Déjenme procesar todo esto y hablar con Valentina. Le debo al menos eso». La junta aceptó, y durante la siguiente hora discutieron otros asuntos de negocios. Sofía se sorprendió de lo natural que se sentía estar de vuelta en ese ambiente. Las discusiones sobre estrategia, las proyecciones financieras, los desafíos operativos, todo resonaba con una parte de ella que había estado dormida durante 2 años. Cuando la reunión terminó cerca del mediodía, Sofía se quedó sola en la oficina que había sido de su padre. Se sentó en su sillón de cuero y giró para mirar por la ventana. En la distancia podía ver Polanco, donde Valentina probablemente estaba en su clase de arte en la escuela. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo. «Necesitamos hablar sobre Valentina». Sofía miró el mensaje durante un largo momento antes de responder. «Estaré en su penthouse a las 6 p.m. Podemos hablar después de que Valentina se vaya a dormir». La respuesta llegó casi inmediatamente. «De acuerdo». Sofía pasó el resto de la tarde en la empresa, reuniéndose con diferentes departamentos, reconectándose con empleados que la habían conocido desde niña. Fue agotador, pero también revitalizante. Para cuando dejó el edificio a las 5:30, sentía que una parte de ella que había estado rota comenzaba a sanar. El trayecto de regreso a Polanco le dio tiempo para pensar. ¿Qué le diría a Valentina? ¿Cómo le explicaría que las cosas estaban a punto de cambiar? Y más importante, ¿cómo podía asegurarse
de que la niña no se sintiera abandonada nuevamente. Cuando llegó al penthouse, usó su llave para entrar silenciosamente. Eran las 6:10. Escuchó voces en la sala y caminó en esa dirección. Valentina estaba sentada en el sofá, su ropa de escuela todavía puesta, viendo televisión. Cuando vio a Sofía, su rostro se iluminó y corrió hacia ella. «Sophie, ¿dónde estuviste? Llegué de la escuela y no estabas». Sofía se arrodilló y abrazó a la niña con fuerza. «Tuve que hacer algunas cosas importantes, cariño, pero ya estoy aquí. ¿Estás diferente?» Valentina se alejó un poco, estudiando el traje elegante de Sofía, el maquillaje, el cabello. «Te ves como una princesa». Sofía sonrió tristemente. «¿Te gusta?» «Sí, pero me gustas más con tu ropa normal. Eres más tú». Antes de que Sofía pudiera responder, escuchó pasos detrás de ella. Se enderezó y se volteó. Rodrigo estaba parado en el umbral de la sala, ya cambiado a ropa casual, jeans y una camisa. Se veía cansado, derrotado, completamente diferente del hombre arrogante que había entrado a la sala de conferencias esa mañana. «Valentina», dijo Rodrigo con voz suave, «ve a tu habitación a hacer la tarea. Necesito hablar con Sofía». «Pero papá, ahora, por favor». Valentina miró entre su padre y Sofía con preocupación, pero obedeció. Cuando la puerta de su habitación se cerró, Rodrigo señaló hacia la cocina. «¿Café?», ofreció. «Seguro», respondió Sofía siguiéndolo. Se sentaron en la mesa de la cocina, 2 tazas de café humeante entre ellos. El silencio se extendió, pesado con palabras no dichas. Finalmente, Rodrigo habló. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Sobre todo, sobre cómo te traté, sobre cómo trato a la gente, sobre Valentina. Tienes razón». Sofía no dijo nada, esperando. «Después de que Patricia se fue», continuó Rodrigo, refiriéndose a su exesposa, «me juré que nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir inferior. Ella se fue con un hombre más rico, más exitoso. Me dejó sintiéndome como basura. Así que construí estos muros. Me volví la persona que nadie podría lastimar. Y en el proceso», dijo Sofía suavemente, «te volviste exactamente el tipo de persona que despreciarías si estuvieras del otro lado». Rodrigo asintió, sus ojos rojos. «No sé cómo arreglar esto. No sé cómo ser mejor». Sofía tomó un sorbo de café, considerando sus palabras cuidadosamente. «Empieza disculpándote, no conmigo, aunque lo apreciaría, sino con todas las personas a las que has lastimado. Tu chofer, las empleadas de limpieza, los meseros, y más importante, habla con tu hija, realmente habla con ella». «¿Y tú?», preguntó Rodrigo. «¿Te quedarás? Valentina te adora». Sofía suspiró. «Esa es una conversación que necesitamos tener los 3. Pero primero hay algo que necesitas entender. Si me quedo, las cosas cambiarán. No toleraré más trato irrespetuoso, no hacia mí ni hacia nadie más». «Entendido», dijo Rodrigo. Hizo una pausa antes de agregar. «¿Hay alguna posibilidad de que reconsideren la fusión?» Sofía lo miró firmemente. «No, tu propuesta está rechazada». «Pero», levantó una mano cuando Rodrigo comenzó a protestar, «si estás genuinamente dispuesto a cambiar, si puedes demostrar durante los próximos 6 meses que eres capaz de tratar a las personas con respeto, entonces tal vez, solo tal vez, podríamos discutir algún tipo de asociación. No una fusión, pero quizás algo que beneficie a ambas empresas sin comprometer nuestros valores». Era más de lo que Rodrigo podría haber esperado después de esa mañana. Asintió lentamente. «Gracias. No lo desperdiciaré». «No me lo agradezcas a mí», dijo Sofía levantándose. «Agradezcámelo trabajando en ser mejor, por ti y por Valentina». Mientras Sofía caminaba hacia la habitación de Valentina para decirle buenas noches, sintió que algo había cambiado fundamentalmente. El pasado no podía ser cambiado, pero tal vez, solo tal vez, el futuro podía ser diferente.
3 semanas habían pasado desde la revelación en la sala de conferencias, y la Ciudad de México había entrado en noviembre con su característica mezcla de días soleados y noches frescas. Sofía se encontraba en su nueva oficina en Torre Mendoza, revisando informes financieros mientras el sol de media tarde proyectaba sombras largas a través de los ventanales. Había aceptado oficialmente su papel como presidenta ejecutiva de Tecnologías Mendoza S.A., pero había negociado un horario flexible que le permitiera seguir pasando las tardes con Valentina. Para sorpresa de todos, especialmente de ella misma, Rodrigo había cumplido su palabra. Los cambios habían sido graduales, pero notables. Había comenzado a llegar a casa más temprano, a preguntar sobre el día de Valentina, incluso a sentarse con ella durante la cena. Todavía había momentos de tensión, recaídas en viejos patrones, pero Sofía podía ver el esfuerzo genuino. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Javier entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión preocupada. «Tenemos una situación», anunció sin preámbulos. Sofía dejó su pluma. «¿Qué tipo de situación?» «Problemas con el embarque de Corea. El contenedor con los procesadores para el proyecto de la Secretaría de Educación está detenido en la aduana de Veracruz. Dicen que hay discrepancias en la documentación». «¿Qué tipo de discrepancias?» Javier abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre el escritorio. «Los números de serie en la factura no coinciden con los del manifiesto de carga. La aduana sospecha que podría ser mercancía falsificada». Sofía sintió que su estómago se hundía. El proyecto con la Secretaría de Educación era uno de los más importantes del año. Un contrato para equipar 1000 escuelas públicas con tecnología moderna. Un retraso, o peor aún, un escándalo de falsificación, podría arruinar su reputación. ¿Cómo es posible esto? Tenemos protocolos de verificación en cada paso. Lo sé, estoy investigando, pero hay algo más. Javier vaciló. El embarque fue procesado a través de uno de los proveedores de Grupo Reyes. Rodrigo nos había ofrecido sus contactos para agilizar el proceso. ¿Recuerdas? Aceptamos como gesto de buena fe. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo la frustración crecía en su pecho. «Dime que no estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo». «No estoy sugiriendo nada, solo presentando los hechos, pero necesitas saber que algunos miembros de la Junta están preocupados. Piensan que tal vez Rodrigo saboteó el embarque para hacernos quedar mal o para forzarnos a depender de él. Eso no tiene sentido. ¿Qué ganaría con eso? Palanca, presión. Quizás una forma de forzar la fusión que rechazamos». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Las luces comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía, transformando el paisaje urbano en un mar de puntos brillantes. ¿Tú qué piensas, Javier? Honestamente, el director ejecutivo se tomó un momento antes de responder. Creo que Rodrigo es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabotear este embarque lo perjudicaría tanto como a nosotros. Su reputación ya está dañada. Algo así lo destruiría completamente. Entonces, tenemos que averiguar qué salió mal. Necesito que formes un equipo, alguien de logística, alguien de legal y tú. Vayan a Veracruz mañana temprano, revisen cada documento, hablen con cada persona involucrada. Necesito respuestas. Y mientras tanto yo hablaré con Rodrigo. Si hay algo que no me ha dicho, necesito saberlo ahora. Después de que Javier se fue, Sofía revisó su reloj. Eran casi las 5. Normalmente a esta hora estaría saliendo hacia el penthouse de Polanco para recoger a Valentina de su clase de ballet. Tomó su teléfono y marcó el número de Rodrigo. «Sofía», respondió él después del segundo timbre. Su voz sonaba tensa. «Ya me enteré del problema en la aduana. Necesitamos hablar en persona. Puedes venir al penthouse. Valentina te está esperando. Estaré ahí en 40 minutos».
El tráfico vespertino de la ciudad estaba en su punto máximo, y el trayecto le tomó casi 1 hora. Sofía usó el tiempo para pensar, para considerar todas las posibilidades. Había llegado a conocer a Rodrigo lo suficientemente bien en los últimos meses como para saber que era capaz de muchas cosas, pero ¿sabotaje deliberado? Eso parecía extremo, incluso para él. Cuando llegó al penthouse, encontró a Valentina en la sala haciendo su tarea de matemáticas. La niña levantó la vista y su rostro se iluminó. «Sophie, papá dijo que vendrías más tarde hoy». «Tuve que trabajar un poco más, cariño. ¿Cómo estuvo ballet?» «Aprendimos un nuevo paso. Mira». Valentina se levantó y ejecutó un pequeño pirueta, casi perdiendo el equilibrio al final, pero recuperándose con una risa. «Hermoso», aplaudió Sofía. «Sigue practicando y serás una bailarina profesional». «¿Sofía?» La voz de Rodrigo llegó desde su estudio. «¿Puedes venir un momento?» Sofía le dio un beso en la frente a Valentina. «Termina tu tarea. Vengo en un rato y revisamos juntas, ¿de acuerdo?» El estudio de Rodrigo era una habitación con paredes forradas de libros y un gran escritorio de nogal. Él estaba parado junto a la ventana, las manos en los bolsillos, la postura rígida. Cuando Sofía entró, se volvió hacia ella. «Sé lo que estás pensando», dijo inmediatamente. «Ah, sí, ilumíname». «Que yo tuve algo que ver con el problema del embarque, que de alguna manera lo saboteé para beneficiarme». Sofía se cruzó de brazos. «¿Y lo hiciste?» «Por supuesto que no». La indignación en su voz sonaba genuina. «Sofía, he estado tratando de cambiar, de ser mejor. ¿Por qué diablos haría algo que destruiría todo ese progreso?» «Entonces explícame qué salió mal. Ese proveedor fue tu recomendación». Rodrigo se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Sofía había llegado a reconocer. «Lo sé. Y he estado investigando desde que me enteré esta mañana. Llamé a mi contacto en Corea, el señor Kim. Él está tan confundido como nosotros». «¿Confundido cómo?» «Los números de serie que él tiene en sus registros coinciden con la factura. Pero aparentemente alguien cambió los números en el manifiesto de carga antes de que el contenedor saliera de Busan». Sofía sintió que algo hacía clic en su mente. ¿Alguien cambió los números? ¿Intencionalmente? Eso parece. Y hay más. Rodrigo caminó hacia su escritorio y abrió su laptop, girándola para que Sofía pudiera ver la pantalla. «Mira estos correos electrónicos. Alguien usando una dirección muy similar a la mía se ha estado comunicando con el proveedor. Fíjate, mi correo es reyesgruporeyes.com.mx. Pero estos correos vienen de reyesgruporeyesmx.com. La diferencia es sutil». Sofía se inclinó sobre la laptop, leyendo los mensajes. Alguien se había estado haciendo pasar por Rodrigo, dando instrucciones sobre el embarque, solicitando cambios en la documentación. Era sofisticado, bien planeado. «Esto es fraude», dijo Sofía lentamente. «Alguien está tratando de sabotearnos a ambos». «Eso es lo que pienso. La pregunta es quién y por qué». Sofía se sentó en una de las sillas frente al escritorio, su mente trabajando rápidamente. ¿Quién sabía sobre este embarque? ¿Quién tenía acceso a la información? En mi empresa, solo 3 personas. Yo, mi asistente administrativa Diana y mi director de operaciones Fernando Salazar. El nombre hizo que Sofía levantara la vista bruscamente. «¿Fernando Salazar? ¿El mismo Fernando Salazar que estuvo compitiendo contigo por la posición de director en Grupo Reyes después de que murió tu tío?» Rodrigo asintió lentamente. «Sí. Perdió por un voto en la Junta. Ha estado resentido desde entonces. Resentido lo suficiente como para sabotear a su propia empresa. Si también me sabotea a mí en el proceso, tal vez. Fernando nunca ha ocultado que piensa que yo no merecía el puesto, que solo lo obtuve por ser familia.
Sofía se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, pensando, necesitamos pruebas. No podemos acusar a alguien sin evidencia sólida. Estoy de acuerdo. ¿Qué propones? Primero, necesito que me des acceso completo a todos los registros relacionados con este embarque, correos, llamadas telefónicas, documentos, todo. Segundo, no le digas nada a Fernando todavía. Si es él, no queremos que sepa que sospechamos. Tercero, Sofía fue interrumpida por el sonido de su teléfono. Era Javier. Sofía, tenemos un problema más grande de lo que pensábamos. Acabo de recibir una llamada de un reportero de El Universal. De alguna manera se enteraron del problema en la aduana. Quieren hacer una historia sobre posible corrupción en el contrato de la Secretaría de Educación. Maldición. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Alguien filtró la información. Y hay más. El reportero mencionó específicamente tu relación personal con Rodrigo Reyes. Alguien les contó que fuiste su niñera. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Esto es una campaña coordinada. Alguien está tratando de destruir nuestras reputaciones. ¿Qué quieres que haga? No hables con la prensa todavía. Dame 24 horas para investigar. Mientras tanto, prepara un comunicado oficial explicando que estamos cooperando completamente con las autoridades aduanales y que confiamos en que el asunto se resolverá pronto. Cuando colgó, Rodrigo la estaba mirando con expresión grave. Escuché tu lado de la conversación. Esto se está poniendo feo. Sí, y si no lo detenemos rápido, ambos saldremos destruidos. Sofía se detuvo mirándolo directamente a los ojos. Necesito que seas completamente honesto conmigo, Rodrigo. ¿Hay algo, cualquier cosa, que no me hayas dicho que podría ser usado en nuestra contra? Rodrigo sostuvo su mirada. Nada, te lo juro. Sofía asintió. Había aprendido a leer a las personas y su instinto le decía que Rodrigo estaba diciendo la verdad. Está bien. Entonces aquí está lo que vamos a hacer. Voy a hacer algunas llamadas, movilizar algunos recursos. Tú vas a conseguirme toda la información sobre Fernando Salazar, historial laboral, finanzas personales, contactos, todo lo que puedas encontrar. ¿Y si no es Fernando? Entonces, seguiremos investigando hasta encontrar al culpable. Pero mi instinto me dice que estamos en el camino correcto. Pasaron la siguiente hora trabajando. Rodrigo en su computadora recopilando información mientras Sofía hacía llamadas. Contactó a un investigador privado que había trabajado para su padre, a un abogado especializado en fraude corporativo y a un experto en ciberseguridad que podría rastrear los correos electrónicos falsos. Eran casi las 8 cuando Valentina apareció en la puerta del estudio, restregándose los ojos. «Sophie, tengo hambre. ¿Ya vas a hacer la cena?» Sofía miró su reloj, sorprendida de cómo había pasado el tiempo. «Por supuesto, cariño. Lo siento. Me distraje con el trabajo. Yo puedo pedir algo», ofreció Rodrigo. «No», dijo Sofía firmemente. «Valentina necesita una cena casera, no comida para llevar otra vez. Dame 20 minutos». En la cocina, mientras Sofía preparaba espagueti con albóndigas, el platillo favorito de Valentina, la niña se sentó en el banco de la isla de cocina, balanceando sus piernas. «Sophie, ¿por qué tú y papá se ven preocupados?» Sofía consideró cómo responder. Valentina era inteligente y perceptiva. Mentirle sería inútil. «Tenemos un problema en el trabajo, cariño. Alguien hizo algo que no debía y ahora tenemos que arreglarlo. Como cuando Daniela me culpó de romper su crayón, pero fue ella quien lo hizo». Sofía sonrió a pesar de la tensión. «Exactamente como eso». ¿Y van a descubrir la verdad? Sí, mi amor, siempre descubrimos la verdad. Rodrigo se unió a ellos para la cena, y por un momento, mientras los tres comían juntos y Valentina charlaba sobre su día en la escuela, Sofía pudo imaginar cómo sería una vida normal. Una familia sentada alrededor de la mesa, compartiendo comida y conversación.
sin el peso de imperios corporativos y traiciones comerciales. Pero la realidad se impuso cuando, justo después de la cena, el teléfono de Sofía volvió a sonar. Era el investigador privado. Señorita Mendoza, encontré algo interesante. Fernando Salazar hizo un depósito en efectivo de 200,000 pesos en su cuenta personal hace 2 semanas. No hay registro de dónde vino el dinero. ¿Puedes rastrearlo? Estoy trabajando en ello, pero hay más. Salazar ha estado en contacto frecuente con Héctor Maldonado. El nombre hizo que Sofía se pusiera rígida. Héctor Maldonado era el director ejecutivo de Sistemas Innovadores, su competidor más grande y más despiadado. La empresa había estado tratando de arrebatarles contratos durante años. Eso no es casualidad, dijo Sofía. Definitivamente no. Creo que Salazar está trabajando para Maldonado. Sabotear el embarque y filtrar la historia a la prensa serviría para destruir tanto a Tecnologías Mendoza como a Grupo Reyes, dejando el contrato de la Secretaría de Educación disponible para Sistemas Innovadores. ¿Puedes probarlo? Dame hasta mañana. Tengo a alguien trabajando en los registros telefónicos y correos electrónicos. Cuando Sofía colgó, encontró a Rodrigo esperando ansiosamente. Le contó lo que había descubierto. «Ese maldito traidor», gruñó Rodrigo. «Fernando ha estado vendiendo información a la competencia. No solo información, ha estado activamente saboteándonos. La pregunta es cómo lo detenemos sin que destruya más evidencia». «Tengo una idea», dijo Rodrigo lentamente. «Mañana es la reunión mensual de gerentes en mi empresa. Fernando siempre usa su computadora durante esas reuniones. Si pudiera distraerlo el tiempo suficiente, tal vez tu experto en ciberseguridad podría acceder remotamente a su sistema. Es arriesgado. Todo esto es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad». Sofía lo consideró. Era un plan imperfecto con muchas cosas que podían salir mal, pero tenía razón. Necesitaban actuar rápido antes de que Salazar causara más daño. «De acuerdo. Coordinaré con mi experto. Pero Rodrigo, necesitas ser cuidadoso. Si Salazar sospecha algo, lo sé. Tendré cuidado». Esa noche, después de acostar a Valentina, Sofía se quedó despierta hasta tarde en la sala del penthouse, revisando documentos en su laptop. Rodrigo le había ofrecido la habitación de huéspedes y aunque inicialmente había rechazado la idea, la situación requería que trabajaran juntos de cerca. Alrededor de la medianoche, Rodrigo apareció con 2 tazas de té de manzanilla. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole una. «Gracias». Sofía aceptó la taza, agradecida por el calor entre sus manos. Rodrigo se sentó en el sillón frente a ella. Durante un momento, ninguno habló. El silencio cómodo entre ellos. «Sofía», dijo Rodrigo finalmente, «quiero agradecerte por creerme, por no asumir automáticamente que yo era el culpable». «Bueno, hace 3 semanas probablemente lo habría hecho», admitió Sofía con una pequeña sonrisa. «Pero he visto tu esfuerzo por cambiar. Eso cuenta para algo. Valentina te quiere mucho, ¿sabes? Habla de ti todo el tiempo. Sophie dijo esto, Sophie hizo aquello. Eres más importante para ella de lo que yo he sido en mucho tiempo». «Eso no es cierto. Ella te ama, Rodrigo. Solo necesita que estés presente, que la veas realmente». «Lo sé. Y estoy tratando. Es solo que es difícil. Después de que Patricia se fue, construí estos muros para protegerme. Pero ahora me doy cuenta de que esos muros también mantuvieron fuera a Valentina». «Los muros se pueden derribar», dijo Sofía suavemente. «Solo toma tiempo y esfuerzo». Rodrigo asintió mirando su taza de té. «¿Y qué hay de tus muros, Sofía? ¿Los has derribado?» La pregunta la tomó por sorpresa. Sofía había estado tan enfocada en los problemas de todos los demás que no había considerado los suyos propios. «Estoy trabajando en ello», respondió honestamente. «Volver a la empresa, reconectar con la vida que dejé atrás, ha sido más difícil de lo que esperaba». «¿Extrañas a tu padre?» «Todos los días.
pero creo que finalmente estoy llegando a un punto donde puedo recordarlo sin que el dolor sea abrumador, donde puedo honrar su memoria siendo la líder que él creyó que podía ser. Suena como que estás en el camino correcto. Eso espero. Se quedaron hablando hasta casi las 2 de la mañana, compartiendo historias sobre sus pasados, sus miedos, sus esperanzas. Era la conversación más honesta que habían tenido, sin las capas de resentimiento y desconfianza que habían caracterizado su relación anteriormente. Cuando finalmente se retiraron a dormir, Sofía sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente empleador y empleada, o incluso socios comerciales incómodos. Eran dos personas que habían sido forjadas por el dolor y ahora estaban tratando de encontrar su camino hacia adelante juntas. Mañana traería nuevos desafíos, confrontaciones con traidores y posiblemente más revelaciones dolorosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se sentía sola enfrentándolos. La mañana llegó demasiado rápido. Sofía se despertó a las 6 con el sonido de su alarma, sintiéndose como si apenas hubiera cerrado los ojos. Se duchó rápidamente y se vistió con un traje azul marino, preparándose mentalmente para lo que sería un día crucial. Cuando salió de la habitación de huéspedes, encontró a Rodrigo ya despierto en la cocina, preparando café. Vestía un traje gris oscuro y parecía tan cansado como ella se sentía. «Buenos días», saludó, sirviéndole una taza sin preguntar. «¿Lista para esto?» «Tan lista como puedo estar. ¿Tu experto en ciberseguridad está preparado?» Confirmó hace 10 minutos. En cuanto Fernando abra su laptop en la reunión, podrá acceder remotamente. El plan era simple, pero arriesgado. Durante la reunión de gerentes, Rodrigo mantendría a Fernando ocupado con preguntas y discusiones mientras el experto hacía su trabajo. Si todo salía bien, tendrían la evidencia que necesitaban en cuestión de horas. Valentina apareció en la cocina, todavía en pijama, restregándose los ojos. «¿Por qué todos están despiertos tan temprano?» Sofía se arrodilló y abrazó a la niña. «Papá y yo tenemos que resolver ese problema del trabajo hoy, ¿recuerdas? Pero la señora Beatriz vendrá a prepararte el desayuno y llevarte a la escuela. ¿Vas a volver?» «Por supuesto que sí, mi amor. Esta noche cenaremos juntas, te lo prometo». Después de despedirse de Valentina, Sofía y Rodrigo salieron juntos del penthouse. Era extraño, pensó Sofía mientras bajaban en el elevador, cómo las circunstancias podían transformar relaciones. Hace un mes apenas podían estar en la misma habitación sin tensión. Ahora se dirigían juntos a enfrentar una traición que afectaba a ambos. La reunión de gerentes en Grupo Reyes comenzó a las 9 en punto. Sofía esperaba en su oficina en Torre Mendoza, su teléfono conectado a una llamada con el experto en ciberseguridad, un joven llamado Daniel que hablaba en voz baja mientras trabajaba. «Está abriendo su laptop ahora», informó Daniel. «Dame 2 minutos para establecer la conexión». «Listo, estoy dentro». Sofía escuchaba con atención mientras Daniel navegaba por los archivos de Fernando Salazar. Cada minuto parecía una eternidad. «Encontré algo», dijo Daniel de repente. «Una carpeta oculta con correspondencia entre Salazar y Héctor Maldonado. Y hay más registros de transferencias bancarias. Maldonado le ha estado pagando a Salazar durante los últimos 6 meses. ¿Puedes descargarlo todo?» «Ya lo estoy haciendo. También hay...» «Espera, hay un archivo con el plan completo. Sabotear el embarque era solo la primera fase. La siguiente era filtrar información falsa sobre supuesta corrupción en Tecnologías Mendoza para forzar la cancelación del contrato con la Secretaría de Educación». Sofía sintió una oleada de ira fría. «¿Qué más dice?» «Que Salazar planeaba renunciar a Grupo Reyes la próxima semana y aceptar un puesto en sistemas innovadores. Todo está aquí, Sofía. Correos electrónicos, transferencias bancarias, hasta grabaciones de llamadas telefónicas.
Descarga todo y envíamelo. Necesito copias en mi servidor y en una memoria USB física. Mientras Daniel trabajaba, el teléfono de Sofía sonó. Era Rodrigo. La reunión está por terminar. ¿Consiguieron algo? Todo. Tenemos evidencia de todo. Daniel está terminando de descargar los archivos ahora. Perfecto. Voy a retener a Fernando después de la reunión. Dile a tu abogado que venga. Es hora de confrontarlo. Una hora después, Sofía llegó al edificio de Grupo Reyes en el Distrito Financiero, acompañada por su abogado, Ricardo Tames, y el investigador privado. Rodrigo los estaba esperando en la recepción. Fernando está en mi oficina. Le dije que necesitábamos discutir algunos números del último trimestre. No sospecha nada. Subieron juntos al piso ejecutivo. Cuando entraron a la oficina de Rodrigo, Fernando Salazar se levantó de su silla, su expresión cambiando de profesional a confundida cuando vio a Sofía y a los demás. ¿Qué es esto?, preguntó. Rodrigo cerró la puerta detrás de ellos. Siéntate, Fernando. Rodrigo, no entiendo qué. Dije que te sientes. El tono de Rodrigo no admitía discusión. Fernando se sentó lentamente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los presentes. Sofía colocó una carpeta sobre el escritorio. Señor Salazar, soy Sofía Mendoza, presidenta ejecutiva de Tecnologías Mendoza. Durante las últimas 24 horas hemos estado investigando el sabotaje al embarque de componentes electrónicos. La investigación nos llevó directamente a usted. Fernando palideció. No sé de qué está hablando. Ricardo Tames abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Tenemos correos electrónicos entre usted y Héctor Maldonado planeando el sabotaje. Tenemos registros bancarios mostrando pagos de sistemas innovadores a su cuenta personal. Tenemos grabaciones de llamadas telefónicas. Tenemos todo, señor Salazar. Fernando se hundió en su silla, el color drenándose completamente de su rostro. Yo necesito hablar con un abogado. Puede hacer eso, dijo Sofía con voz fría. Pero antes de que lo haga, quiero que sepa algo. Por su traición, casi arruina un proyecto que beneficiaría a miles de niños en escuelas públicas. Su codicia y resentimiento casi privaron a esos niños de acceso a tecnología educativa. ¿Eso le importa siquiera? Fernando no respondió, su mirada fija en el suelo. Tiene dos opciones, continuó Sofía. Opción 1. Presentamos esta evidencia a las autoridades. Lo acusarán de fraude corporativo, sabotaje económico y conspiración. Pasará años en prisión y su carrera estará destruida para siempre. ¿Y la opción 2? Preguntó Fernando con voz temblorosa. Firma una confesión completa, renuncias inmediatamente y cooperas proporcionando testimonio contra Héctor Maldonado. A cambio, no presentaremos cargos penales, aunque tendrá que devolver todo el dinero que recibió y nunca podrá trabajar en esta industria nuevamente. Fernando se tomó un largo momento antes de responder. Puedo ver la confesión. Ricardo le entregó un documento. Fernando lo leyó cuidadosamente, sus manos temblando ligeramente. Finalmente, tomó una pluma y firmó. Espero que valiera la pena, dijo Rodrigo con disgusto. Destruiste tu reputación y traicionaste a personas que confiaban en ti por dinero. Tú no entiendes, murmuró Fernando. Siempre fuiste el favorito, el sobrino del jefe. Yo trabajé el doble que tú y aún así te eligieron a ti. Así que la solución fue traicionarnos a todos. Rodrigo sacudió la cabeza. Sal de mi oficina. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. Después de que Fernando se fue, escoltado por seguridad, Sofía se dejó caer en una silla, sintiendo que la adrenalina la abandonaba. Se acabó, dijo Rodrigo sentándose en el borde de su escritorio. Realmente se acabó. No del todo. Todavía tenemos que resolver el problema en la aduana y limpiar nuestros nombres en la prensa. Pero tenemos la verdad de nuestro lado ahora. Eso cuenta para algo. Tenía razón. Con la evidencia en mano, llamaron a la Secretaría de Educación y explicaron la situación.
El funcionario a cargo se mostró comprensivo y acordó revisar el caso. Javier, quien había estado trabajando con las autoridades aduanales, confirmó que una vez presentaran la evidencia del fraude, el embarque sería liberado. Para la tarde, cuando Sofía regresó al penthouse de Polanco, se sentía exhausta pero aliviada. Encontró a Valentina en la sala, trabajando en un dibujo. ¡Sofía! La niña corrió hacia ella. ¿Resolvieron el problema? Sí, cariño, lo resolvimos. ¿Cómo descubrir la verdad sobre el crayón de Daniela? Sofía sonrió, abrazando a la niña. Exactamente como eso. Esa noche, los tres cenaron juntos nuevamente, pero esta vez la atmósfera era diferente, más ligera, más cálida. Rodrigo le preguntó a Valentina sobre su día con genuino interés y la niña charlaba felizmente, sus ojos brillando con alegría. Después de acostar a Valentina, Sofía y Rodrigo se sentaron en el balcón del penthouse, las luces de la ciudad extendiéndose ante ellos como un manto de estrellas terrestres. He estado pensando, dijo Rodrigo después de un momento de silencio cómodo, sobre la fusión. Sé que dijiste que estaba rechazada, pero ¿considerarías una asociación diferente? No una fusión completa, sino algo más limitado. Una colaboración en proyectos específicos. Sofía lo consideró. ¿Por qué el cambio? Porque durante las últimas semanas he aprendido algo importante. No se trata solo de hacer dinero o acumular poder, se trata de construir algo que importe, algo que haga una diferencia real. El proyecto de la Secretaría de Educación, esos miles de niños que se beneficiarán, eso es lo que debería importar. Suenas como mi padre, dijo Sofía suavemente. Lo tomaré como un cumplido. Lo es. Sofía sonrió. Y en cuanto a la asociación, hablemos. Pero esta vez, con expectativas claras y valores compartidos desde el principio, me parece justo. Se quedaron en silencio un momento más, observando la ciudad. Sofía pensó en el viaje que había hecho en los últimos meses, desde el dolor paralizante por la muerte de su padre hasta encontrar un nuevo propósito. Pensó en Valentina y cómo la inocencia de la niña le había recordado lo que realmente importaba en la vida. Sofía, dijo Rodrigo, interrumpiendo sus pensamientos, quiero disculparme. No solo por cómo te traté cuando eras la niñera, sino por el hombre que era. Arrogante, clasista, cruel. No tengo excusas, solo... Lo siento. Lo sé, y te perdono. Pero, Rodrigo, el perdón no es lo mismo que olvidar. Tienes que seguir trabajando en ser mejor, todos los días, por ti mismo, pero especialmente por Valentina. Lo haré, te lo prometo. Pues 2 semanas después, Tecnologías Mendoza organizó una conferencia de prensa para anunciar que el proyecto con la Secretaría de Educación procedería según lo planeado. Sofía, vestida con un traje blanco impecable, habló con confianza sobre el futuro de la empresa y cómo honrarían el legado de su padre. También anunciaron una nueva asociación estratégica con Grupo Reyes, limitada pero prometedora. Los periodistas hicieron preguntas, algunos sobre la supuesta controversia, pero Sofía las manejó con gracia y profesionalismo. Después de la conferencia, mientras Sofía regresaba a su oficina, encontró a Javier esperándola con una sonrisa. Tu padre estaría orgulloso, dijo simplemente. Gracias, Javier, eso significa mucho. Esa tarde, Sofía salió temprano de la oficina para recoger a Valentina de la escuela, algo que había empezado a hacer regularmente. Cuando la niña salió, corrió hacia ella con un dibujo en las manos. Mira lo que hice, Sophie. Es un dibujo de nosotras 3. Tú, yo y papá. Sofía miró el dibujo. 3 figuras de palitos tomadas de la mano, sonrisas grandes dibujadas en sus rostros. Sobre ellos, Valentina había escrito con su mejor letra infantil, mi familia. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante meses había buscado su lugar en el mundo, tratando de sanar, de encontrar significado después de la pérdida. Y aquí estaba,
en las palabras inocentes de una niña de 5 años. «Es hermoso, cariño», dijo Sofía, su voz emocionada. «Lo voy a guardar para siempre». Mientras caminaban por las calles de Polanco, la mano pequeña de Valentina en la suya, Sofía se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. No era solo honrar el legado de su padre o dirigir una empresa exitosa. Era esto: conexiones humanas reales, amor genuino, la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien. El millonario que la había insultado por su ropa simple había resultado ser el catalizador para su propio crecimiento. A través de Rodrigo y Valentina había redescubierto lo que realmente importaba. Había aprendido que el verdadero valor de una persona no se medía en la ropa que vestía o el dinero en su cuenta bancaria, sino en la bondad de su corazón y la autenticidad de sus acciones. Y mientras el sol de noviembre se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y rosa, Sofía Mendoza caminó hacia casa con Valentina, sabiendo que finalmente estaba exactamente donde necesitaba estar. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.